cuál es la situación y vamos a hablar con el coordinador de equipos de salud de Barrios de Pie, con un médico generalista, Marcos Caviglia, para que nos cuente qué es lo que encontraron. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Buenos días, Roberto, y buenos días a todo el equipo. ¿Cómo están? Bien, bueno, contame de qué se trata, qué es lo que han hecho. Bien. Bueno, nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando el tema de la malnutrición y problemas de alimentación en barrios populares, porque sabemos las dificultades que se vienen viviendo. Es una situación que empeoró mucho durante el macrismo, que recrudeció con la pandemia y que hoy, a partir de la escalada inflacionaria y la caída en los salarios y los ingresos de las familias, se está golpeando muy fuerte. Entonces, hicimos un estudio de alimentación en 19 provincias y la ciudad de Buenos Aires del país, en barrios populares, en más de 5.100 viviendas que abarcan más o menos a 21.200 personas, es una muestra bastante grande Así es, grande. para ver cuál era la situación alimentaria de sus hogares. ¿Y qué encontraron? No, y encontramos números que reflejan la realidad que vemos nosotros con el trabajo cotidiano, pero que la verdad que nos asustan mucho. Encontramos que hay un 89% de inseguridad alimentaria. Digamos, la inseguridad alimentaria está definida como la dificultad en el acceso o la carencia en el acceso a alimentos, de los cuales el 62% de los hogares refirió estar en una situación de inseguridad alimentaria severa. Que inseguridad alimentaria severa es cuando por lo menos uno de los miembros del hogar tuvo hambre pero no tenía que comer. Es una situación sumamente preocupante, en particular en un contexto donde se han dejado de lado todas las políticas alimentarias por parte del gobierno. Perdón, antes de seguir, ¿cómo armaste el muestreo? ¿En qué son villas? ¿En qué lugares? ¿Dónde encontraste semejante? Sí, nosotros trabajamos con promotoras de salud que tenemos en el territorio, en la mayoría de los barrios populares del país. Se seleccionaron los barrios populares donde existe trabajo, todos barrios populares inscritos en el RENAVAP, para poder tener una muestra un poquito más confiable. Se fueron encuestando a los hogares con el trabajo de las promotoras previamente capacitadas, que además son promotoras de salud que vienen trabajando con situaciones de alimentaria y de malnutrición hace muchos años. Y se hizo un cuestionario tomando parámetros de la FAO, o sea, de la Organización de las Naciones Unidas, de la parte que se dedica a alimentación y agricultura, que es un cuestionario validado para detectar la inseguridad alimentaria, y después tomamos con parámetros del Ministerio de Salud, cuando hizo la encuesta nacional de nutrición y salud, cuál es el consumo de grupos de alimentos en el hogar, que también nos dio datos importantes. Ahora sí volvamos, el primer dato es que el 89%, es decir, 9 de cada 10 personas, tienen inseguridad alimentaria. ¿Inseguridad qué quiere decir? ¿Que no están seguros si van a poder comer ese día todos los alimentos que necesitan? ¿Eso quiere decir inseguridad o no? Bueno, sí, en parte sí, depende de los grados de inseguridad alimentaria. Nosotros utilizamos también esta encuesta porque nos permite medir por grados entre leve, moderada y severa. En su expresión más grave, que es la severa, sí, es una persona que tiene hambre y que no come por falta de alimentos. Y eso es el 62% del Sí. muestreo te dio que es gente que tiene hambre y que no come lo suficiente, lo que necesita. Pero es desesperante esto, Marcos. Sí, pero es la realidad que se está viviendo. O sea que está generalizado, no son la excepción, son la mayoría. No, en los barrios populares hay que tener en cuenta que este es un estudio de la situación en barrios populares. No, Pero totalmente, sí. Pero sí. digo, en barrios populares hay momentos en donde esto desciende muy fuertemente. Claro. Hace años que no sucede, pero estos números son... Bueno, perdón, te dejo seguir, dale. No. Lo que te quería acotar es que cuando se llega a un grado de inseguridad alimentaria severa, o sea, cuando ya hay personas que dejan de consumir alimentos porque no tienen con qué, se atravesaron un montón de etapas antes, hubo un proceso antes de intentar conseguir ese recurso, de igual no conseguirlo, de achicar otros gastos del hogar, dar parte de la dieta por alimentos por ahí menos saludables, pero más baratos y más rendidores para poder igual llenar la panza por lo menos, como son las harinas, el arroz, la papa, la batata, ¿sí? Cuando eso ya no se puede sostener es cuando se llega a un grado de inseguridad alimentaria severa.
Entonces, es un dato que nos preocupa mucho porque son familias que agotaron todas otras estrategias para llegar a esta situación. Y nos preocupa más en un contexto donde hay una carencia absoluta de política alimentaria, porque no solo hay un recorte de la asistencia alimentaria a comedores y merenderos, que es terrible porque garantizaba a mucha cantidad de población, digamos, una alimentación cotidiana, sino que además hay un descontrol en otros sectores de política alimentaria, como es el control de precios, como son los ingresos de las familias, ¿se entiende? Política alimentaria no es solamente si yo le doy un plato de comida, es todo lo que yo hago para que esa familia pueda acceder al alimento. Y en eso hay un descontrol total. ¿Han encontrado también que la gente que consume dejó de consumir los nutrientes necesarios, es decir, que bajó la calidad de la comida y por lo tanto a veces tiene la posibilidad de saciarse, pero no come lo que debería comer? Entre otras de las cosas que preguntamos es si redujo, aumentó o mantuvo igual el consumo de grupos de alimentos con respecto al año pasado. Llama muchísimo la atención que el 81% de los hogares, o sea, 8 de cada 10, redujo el consumo de carnes y huevos, que es la principal fuente de proteínas, Claro. de hierro, de vitamina B12, y la mayoría de esas familias dijo que no aumentó el consumo de ningún otro grupo de alimentos. O sea, el 84% de esos hogares que redujeron el consumo de carnes no aumentó ningún otro grupo de alimentos. No lo reemplazó por nada. No lo reemplazó por nada, Marcos. No lo reemplaza por nada. Y entre lo que sí lo reemplazaron fue el 73% aumentó el consumo de hidratos de carbono, es decir, de alimentos que son rendidores, como arroz, papa, batata, pastas, pero que no llena, que llena pero que no nutre. Sobre todo micronutrientes esenciales, que son fundamentales no solo para todas las personas, sino en especial para el desarrollo de los chicos. Yo no sé si ya es el tiempo suficiente o si esto perdura, pero te vas a encontrar con casos de desnutrición entonces. Bueno, ese es un tema. Nosotros en nuestro país tenemos culturalmente asociado la desnutrición a chicos flaquitos, desnutridos, obesos. La realidad es que como todavía existe algo de acceso a alimentos, en particular a estos alimentos que se llenan y aportan calorías, pero no nutrientes, lo que se ve mucho es lo que llamamos malnutrición, desnutrición crónica, que es algo que por ahí, y uno hace el índice de masa corporal, les da bien, pero que son bajitos, o sea, que tienen lo que se llama retraso en el crecimiento, que en lo físico se expresa como baja talla, como chicos que tendrían que ser más altos y no lo son, pero que además tienen muchísimo impacto en cuestiones de salud, en la respuesta a infecciones, en la posibilidad de desarrollar infecciones más graves, en el rendimiento escolar, en la concentración, en los vínculos con otras personas, en la incidencia de cuadros de salud mental como depresión, ansiedad, etc. Entonces tiene un impacto muy fuerte, no solo en la situación de los chicos, sino en el desarrollo futuro de esos chicos. O sea, hoy en día la malnutrición en nuestro país es un factor que ayuda a reproducir la pobreza. Lula. Sí, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Lula González lo saluda y quería hacerle una consulta. ¿Qué regiones son las que hoy se encuentran, las regiones del país, más complicadas respecto al estudio que vienen realizando? Eso todavía lo tenemos en análisis. También hay que tener en cuenta que cambia mucho la realidad de provincia a provincia, no solo por la situación de la población, sino por la política alimentaria de cada provincia. Hay provincias donde se están haciendo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que con gran compromiso se hace cargo de tratar de suplantar todos esos alimentos que no llegan de nación, y hay otras que no tanto. Entonces es muy variable la situación de la seguridad alimentaria también respecto a las otras. Está todavía en análisis eso. Perfecto. Marco, ¿esto tenés un comparado? ¿Hiciste uno similar el año pasado? ¿Solés hacerlo? Yo imagino que el problema no debe haber nacido ahora, lo que debe haber sido es que se profundizó. Nosotros, el último informe que teníamos era del 2022, que no es fácil compararlo porque utilizamos otra metodología. Nos había dado también muy alto, era recién en la salida de la pandemia. Para que tengamos una idea, los índices de inseguridad alimentaria después de la pandemia aumentaron en todo el mundo, incluyendo América Latina. En la América Latina fue uno de los lugares donde de a poco se empezó a recuperar, sobre todo por la política pública desarrollada por distintos gobiernos. Argentina se notó bastante, pero nosotros ya teníamos una inseguridad alimentaria severa en ese momento de alrededor de entre 40 y 45 puntos.
sea que a la notamos un salida de incremento a la salida de la pandemia. Exacto. Notamos un incremento de alrededor de 20 puntos. Y si uno pregunta en los comedores y los merenderos, lo que le van a decir es que están igual o peor que en la pandemia. Que se refleja en la realidad que se vive eso en lo cual. Claro, claro. Bueno, y ahora sin entrega de alimentos. Marcos Caviglia, médico generalista, coordinador de los equipos de salud de Barrio de Pie, muchas gracias. Y bueno, nada. Gracias por tu laburo también, Marcos. ¿Sí? No, gracias a ustedes. Les mando un saludo grande. Hasta cualquier momento. Ayer hablé con un